Hello strangers, ¿me extrañaron? El día de hoy les voy a contar el caso de la doctora Cecilia Jubileo. Es un video que uno de ustedes me solicitó, así que comenzamos. Cecilia Enriqueta Jubileo nació en la localidad de General Pinto, provincia de Buenos Aires, en 1946. En el seno de una familia de excelente posición económica. Allí vivía con su padre, quien murió en 1979, su madre María Lancetti de Jubileo y sus tres hermanos varones, Raúl, Rubén y Jorge. Estudió medicina en la Universidad Nacional de Córdoba durante los años de los 60, época en la que militó en la izquierda como integrante de la Juventud Católica Argentina. En aquella época, Cecilia conoció a Pablo Chabrol, músico. Se casaron en 1972 y viajaron a España, radicando en Gijón. El matrimonio duró poco, así que Cecilia regresó a Argentina, retomó sus estudios y en 1973 obtuvo su diploma de médico. En 1974 entró a trabajar en el Hospital Intersonal Colonia, Dr. Domingo Cabret, y radicó en Luján. Alquiló una casa en la calle Humberto I y un consultorio en Torres. La ciudad de Luján se encuentra a 70 kilómetros al oeste de Buenos Aires y a 10 kilómetros hacia el norte se llega a la ciudad de Torres. El poblado tomó su nombre de la colonia neuropsiquiátrica en torno a la cual se desarrolló a principios del siglo XX, la colonia neuropsiquiátrica Montes de Oca. Aquella noche del 16 de junio de 1985 se presentaba fría y un manto oscuro, sin estrellas, de impresionante magnitud, cubría toda la inmensidad de la colonia Montes de Oca. No eran tiempos de tranquilidad para la doctora Cecilia Jubileo. Manifestaba inquietud y ciertos temores que iban, según sus allegados más íntimos, más allá de la cuestión profesional. Esa noche la doctora Jubileo llegó a la colonia Montes de Oca alrededor de las 21:30 horas. Conduciendo su auto Renault 6 verde claro, se dirigió hasta el edificio de la Dirección y Administración. Firmó el libro de entrada y añadió su número de matrícula. Eran las 21:48 horas. Los médicos de guardia permanecían en uno de los edificios del predio llamado Casa Médica hasta que eran requeridos desde alguno de los pabellones de la colonia. Normalmente, otros 2 médicos completaban la guardia, pero por diversos motivos no hubo otros médicos aquella noche. Después de esa primera hora de espera en la casa médica sin casos que atender, una de las enfermeras llegó de su recorrido con la noticia de que un paciente tenía fiebre. La doctora Jubileo salió hasta el pabellón para atenderlo, le dio la medicación que necesitaba y la noche pareció empezar a ponerse en movimiento. Algunos minutos más tarde, volvió a atravesar el descampado cuando llegaron los familiares de una paciente que había fallecido por la tarde para retirar su cuerpo. La doctora habló con ellos y firmó el acta de defunción para que pudieran realizar el traslado. Un tiempo después, un paciente llamado Miguel Cano fue a buscar a Cecilia hasta la casa médica y le preguntó si podía dirigirse al pabellón 7 para ver a otro paciente con alguna dificultad. Miguel Cano y Cecilia recorrieron un trayecto de unos 500 metros. Los senderos estaban bastante bien iluminados porque se trataba de luces de mercurio, y el frío le daba un marco más aciago a esa jornada de lunes que estaba por comenzar. Después de ver a esa paciente de vuelta hacia la casa médica, se cruzó con uno de los supervisores de la colonia e intercambiaron unas pocas palabras. Eran las 23:45 horas. Unos minutos más tarde, discutió con la supervisora Nélida Unjuez y decidió salir a recorrer los pasillos de la vieja casona para distraerse. Con el enojo todavía atragantado, buscó a un enfermero y le pidió unos cigarrillos. La doctora siguió caminando,
cruzó la puerta de su habitación y de un golpe la cerró con fuerza. Era una noche atípica. Una médica que debió haber permanecido de guardia se fue horas antes de terminar su turno, y los otros 2 médicos que debían compartir la guardia nocturna con ella no se habían presentado a trabajar. Como si eso fuera poco, la colonia había quedado incomunicada del exterior. Hacía horas que no funcionaba el conmutador telefónico. Sin embargo, cuando todo indicaba que Jubileo no podía pegar un ojo en toda la noche, sus servicios no volvieron a ser requeridos. De pronto, la colonia de Puertas Abiertas se había vuelto un lugar tranquilo. La colonia se despertó al día siguiente, lunes 17 de junio, bajo el mismo manto de neblina de la tarde anterior. Seguía el mal tiempo. Fueron a buscar a la doctora Jubileo, pero el dormitorio estaba vacío y la cama sin tender. En la mesa de luz solo encontraron sus zapatos marrones con puntera beige. No estaba ni su cartera, ni un pequeño bolso que siempre portaba. En el estacionamiento aún estaba su coche. 2 días después, Beatriz Ellinger, amiga personal de la doctora Jubileo, hizo la denuncia policial por averiguación de paradero. El director de la institución, Florencio Eliseo Sánchez, no denunció la desaparición. En cambio, inició a la doctora Jubileo un sumario administrativo por abandono de la guardia. La colonia Montes de Oca fue invadida por policías con perros, abogados, periodistas y fotógrafos. Sabuesos adiestrados buscaron en cada centímetro del predio de 270 hectáreas. La policía se internó en túneles, sótanos y altillos abandonados. Se abrieron 2 pabellones clausurados, pero no se encontró rastro alguno de la doctora Jubileo. El doctor Marcelo Parrilli, abogado contratado por la familia Jubileo, propuso drenar la inmensa ciénega del predio, en la que no era infrecuente hallar el cuerpo de algún interno desaparecido, pero no se hizo, ya que no había fondos para el drenaje. El personal de la colonia fue interrogado minuciosamente. Nadie había visto nada. También los pacientes, aquellos lo suficientemente lúcidos para poder expresarse con coherencia, fueron interrogados. Miguel Cano decía haber visto, mientras regresaba al pabellón 7, el furgón funerario que se llevaba el cuerpo de la paciente fallecida esa noche, pero también declaraba que había visto un automóvil negro con las ventanillas delanteras y traseras cerradas, avanzando hacia la casa médica. Sin embargo, la agencia funeraria no sabía nada de ese coche. Después, una interna fue encontrada desnuda en una casilla rural, donde había sido violada y abandonada por un grupo de personas. Aseguró haber visto a la doctora atada y golpeada. No se encontró ninguna prueba que respaldara la afirmación de la mujer. La policía tampoco pudo revisar el registro de entradas y salidas del personal de la colonia, pues cuando consultaron el libro, la hoja correspondiente al lunes 16 había sido arrancada. Otro hecho llamativo fue que la doctora había cargado el tanque de su Renault 6 el domingo por la tarde. Sin embargo, cuando lo revisaron ese lunes por la mañana frente a la casa médica, no tenía ni una gota de gasolina. El juez Carlos Gallazo, el primer investigador, no había ordenado precintar la zona ni había dictado medida alguna para preservar pruebas. A escasas horas de la desaparición de Jubileo, su habitación en la casa médica, donde dormía y pasaba las horas de descanso, fue íntegramente modificada. Un grupo de albañiles pintó las paredes, se cambiaron los muebles del lugar, las pertenencias de la doctora fueron retiradas, y para cuando Beatriz Ellinger radicó la denuncia sobre la desaparición de su amiga, ya era tarde. Algunas evidencias se habían borrado para siempre por obra de la remodelación. Semanas después, el departamento de la médica, bajo custodia judicial, fue encontrado revuelto y varios de los allegados a Cecilia Jubileo recibieron amenazas anónimas.
A pesar de la vigilancia, alguien había entrado y revisado todo. Otra cosa llamó la atención. Pese al desorden, no faltaba nada de lo que la policía había registrado en su primera pesquisa. Pero sí había un elemento más, una cartera de jubileo que, según algunos testimonios, la médica llevaba consigo cuando llegó a Open Door la noche de su desaparición. Atención, por favor. Se hablaba de que ella usaba su bolso y su cartera. Sí. Permanentemente. Sí, una cartera chiquita, azul. Sí, siempre la usaba. ¿Esta cartera? Sí, es de ella. Repetímelo. Sí, es de ella. No tenés ninguna duda. No. Aclaramos que estos elementos, la cartera de la doctora Cecilia Jubileo, que jamás, según el testimonio de Ana Ávila y de varios testigos, nunca la dejaba, su reloj, su arito y su elástico para recoger el pelo, más un boleto que encontramos dentro de la cartera que pertenece a la empresa Libertador San Martín, fue encontrada en la casa de la doctora Cecilia Jubileo. Este es uno de los grandes interrogantes. ¿Fue llevada primero a su casa o pasó primero por su casa? Dos de las amigas más cercanas de la médica desaparecida, Beatriz Ellinger y la enfermera Mabel Tenca, declararon que Jubileo les había confiado que venía recibiendo amenazas telefónicas en su casa. «Déjate de joder con la colonia o vas a ser boleta», era la frase que se repetía en todas ellas. En noviembre, una cinta de mala calidad llegó a una comisaría de Luján. En ella, alguien que se presentaba como Cecilia Jubileo pedía que no la buscaran más, que se hallaba en un hermoso lugar donde había encontrado la paz que tanto había buscado. Se aseguró que se había exiliado en un pueblo limítrofe entre Ecuador y Colombia y que había ingresado a un monasterio, que se había unido a una secta religiosa y que practicaba ciencias esotéricas. Mientras se peritaba la autenticidad del material, una parapsicóloga decía ver un cuerpo en el fondo de un tanque de agua idéntico al de la colonia. El tanque fue revisado, pero solo hallaron un gato muerto. El ex esposo de la psiquiatra, Pablo Chabrol, abonó dos hipótesis sobre la suerte de Cecilia, al sostener que podrían existir razones políticas y causas vinculadas al tráfico de órganos en el hospital donde ella se desempeñaba. Esas versiones no pudieron ser comprobadas, pero sí que la colonia Open Door era por entonces un nido de corrupción, donde desaparecían fondos, se inflaban las compras y se revendían medicamentos. 7 años después, la colonia fue intervenida por el gobierno nacional y su director, Florencio Eliseo Sánchez, el mismo que había ordenado remodelar la casa médica, fue detenido y procesado por corrupción junto con parte de la plana mayor del Open Door. Sánchez murió en la cárcel en 1992, pocos meses después de ser detenido. 25 años después de los acontecimientos, Francisco Merino, novio de Cecilia durante 8 años y luego amigo y confidente, recuerda las veces que ella le decía que el trato a los enfermos mentales era desastroso. Y recuerda la última vez que habló con ella, una semana antes de su desaparición. Allí me contó que en la colonia habían empezado a perseguirla porque quería denunciar algunas irregularidades. Me dio a entender que a los muchachos les sacaban las córneas y luego los mataban en una caldera. También hablaba de órganos. Estaba muy asustada. Veníamos de la dictadura y yo le dije que no se involucrara en líos, que vivíamos tranquilos porque hay organizaciones con las que es muy difícil meterse y al que jode, lo matan. Conforme comenzaron a espaciarse las novedades, el caso Jubileo fue perdiendo espacio en los medios. Las investigaciones judiciales por la desaparición de Cecilia quedaron empatadas desde un principio y más allá de los intentos por seguir las supuestas pistas que iban apareciendo, nunca pudo avanzar. La carátula de la causa, cuyo expediente llegó a reunir más de 700 fojas, se mantuvo invariable como búsqueda de paradero hasta que en el año 2000 fue archivada definitivamente.
Lo que a casi 35 años de su desaparición sigue sin determinarse es el misterio nunca resuelto sobre su suerte. Cecilia Jubileo no volvió a aparecer ni viva ni muerta. Y eso es todo por el video de hoy, Strangers. Como siempre les digo, espero que la narración les haya gustado. Si fue así, no se les olvide compartir para que este video pueda llegar a más personas, ya que YouTube siempre me bloquea. Nos vemos muy pronto en otro video. Adiós.